Recapitulación. En este video vamos a repasar algunos puntos importantes. Un tema importante son los recursos geográficos, los cuales son todos los elementos que nos ayudan a ubicarnos sobre la superficie terrestre y se clasifican en tres tipos: puntos, líneas y círculos. Con ayuda de estos dos modelos, les explicaré cada uno de los recursos geográficos. Primero veamos los puntos. Los puntos son 4: Polo Norte, Polo Sur, cenit y nadir. En este modelo vemos a los dos polos, Polo Norte y Polo Sur, que son los dos puntos extremos del planeta por donde cruza el eje de rotación. El cenit es el punto de la bóveda celeste que se encuentra exactamente por encima del observador, y el nadir es el punto de la bóveda celeste que se encuentra justamente por debajo del observador. El cenit y el nadir son conceptos muy subjetivos porque depende de la posición del observador. En cambio, el polo norte y el polo sur nunca cambian, se encuentran siempre en los extremos del planeta. Luego tenemos a las líneas, que son 3: verticales, radio y el eje de rotación. Las verticales son líneas que unen cualquier punto del espacio con el centro de la Tierra. Y los radios solo unen cualquier punto sobre la superficie con el centro de la Tierra. Aquí en este modelo vemos a la línea imaginaria que atraviesa a la Tierra de un polo a otro y se le llama eje de rotación, y es la línea sobre la cual la Tierra gira sobre sí misma. Ahora pasamos a los círculos. Los círculos son de dos tipos: paralelos y meridianos. Primero, comencemos estudiando a los paralelos que vemos representados en este modelo. Los paralelos son círculos que circunscriben a la Tierra de manera horizontal. Si se dan cuenta, realmente son círculos, solo que en las proyecciones que son planas los vemos como si fueran líneas. Aquí lo vemos muy bien en este modelo tridimensional, que realmente son círculos. Se preguntarán cómo se determinan los paralelos. Bueno, para eso necesitaremos la ayuda de un semicírculo. Los paralelos se determinan tomando como referencia el centro de la Tierra y el ecuador como el paralelo 0 grados. Entonces, del centro nos vamos ya sea hacia el norte o hacia el sur, y tenemos que a los 23 grados más o menos tenemos a un trópico. En el caso del trópico de Cáncer sería 23 grados norte, y en el caso del trópico de Capricornio sería 23 grados sur. Si continuamos, tenemos que a los 66 grados más o menos está un círculo polar. En el caso de los 66 grados norte tenemos al círculo polar ártico, y en el caso de los 66 grados sur tenemos al círculo polar antártico. Después, a los 90 grados tenemos a lo que es uno de los polos, el polo norte o el polo sur. Aquí cabe hacer una aclaración. Normalmente en los mapas se muestra hasta 80 grados, porque en realidad 90 grados, el paralelo 90 grados, en realidad no es un paralelo, sino que es uno de los polos, ya sea el sur o el norte. Estos 5 paralelos reciben estos nombres especiales porque ellos determinan las zonas térmicas del planeta. Las zonas térmicas
Como ya habíamos dicho, son zonas caracterizadas por una determinada temperatura, cuya variación depende de la cantidad de radiación y de luz que les llega del Sol. A la zona del planeta donde incide más luz solar se le llama zona tropical y es donde nos encontramos nosotros. Como lo vemos en este modelo, esta lámpara representa el Sol y la mayor cantidad de luz solar y radiación incide sobre el ecuador. La zona tropical se caracteriza por un clima muy caluroso y donde hay poca diferencia entre las estaciones del año. Y en las zonas más ecuatoriales solo llega a haber dos estaciones, una estación seca y otra húmeda. Entre un trópico y un círculo polar está la zona templada, que como su nombre lo indica, se caracteriza por una temperatura moderada, ya que los rayos del Sol, debido a la forma esferoide de la Tierra, inciden en esta región un poco más inclinados y por lo tanto con un poco menos de intensidad que en la zona tropical. Como aquí vemos en el modelo, la luz llega con un poco menos de intensidad en las zonas templadas. Las zonas templadas están entre un trópico y un círculo polar. Además, en las zonas templadas del planeta, las estaciones del año son muy marcadas y hay una clara diferencia entre la primavera, el verano, el otoño y el invierno. La zona templada del norte está entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, y la zona templada del sur se encuentra entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Finalmente, entre un círculo polar y un polo se encuentra la zona polar. En estas regiones, debido a que la curvatura de la Tierra es más pronunciada, los rayos llegan muy oblicuos y por lo tanto con poca intensidad. Esta zona se caracteriza por ser muy fría y en los polos llega a ser congelante. Además, prácticamente no hay estaciones del año, sino que hay periodos de días largos y de noches largas. Y si nos ubicáramos exactamente en los polos, solo podríamos ver 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad sucesivamente. Aquí vemos que en las regiones polares, que está entre un círculo polar y un polo, la luz, como se ve claramente, llega muy inclinada, apenas llegan los rayos del sol. Por lo tanto, estas zonas son muy frías. En las regiones polares existe también un fenómeno curioso llamado el sol de medianoche, en el que literalmente el sol se puede ver durante la medianoche, aunque débilmente. El sol de medianoche ocurre en el verano austral o boreal, es decir, en el verano de las zonas polares. En el caso del verano boreal, ocurre en países como Finlandia, Islandia, Noruega y parte de Rusia. Y en el caso del verano austral, ocurre en la Antártida. La zona polar norte se halla entre el círculo polar ártico y el polo norte, y la zona polar sur se halla entre el círculo polar antártico y el polo sur. No hay que confundir el Ártico con el Antártico. El Ártico se encuentra en el extremo norte del planeta y el Antártico en el extremo sur. Y de ahí es que se le da el nombre de Antártida a la masa de tierra congelada que se halla en el sur del planeta. De hecho, algunos consideran que la Antártida es el sexto continente, porque en realidad se trata de tierra firme,
pero debido a que está totalmente congelada, el suelo se encuentra muy por debajo de la capa de hielo y no existen personas que la habiten, salvo personal científico que reside ahí temporalmente para hacer estudios. Justamente aquí vemos como en las regiones polares apenas le llega el sol, las templadas más o menos tienen una temperatura media, y en la zona ecuatorial es donde inciden más los rayos solares, y en el polo sur tampoco hay mucha cantidad de luz que le llegue. Bien, ahora pasemos a los meridianos. En esta esfera vemos representados a los meridianos. Los meridianos son los círculos que circunscriben a la Tierra de manera vertical y que se intersectan en los polos. Como les había dicho, en un modelo plano de 2 dimensiones es difícil verlo. En este modelo tridimensional vemos claramente que los meridianos son los círculos verticales. Son círculos, como se ve, son círculos que circunscriben a la Tierra de manera vertical y que se intersectan, o sea que se cruzan uno sobre otro, justamente sobre los polos. Los meridianos se determinan tomando como referencia el meridiano de Greenwich, que es el meridiano 0 grados, que vendría siendo la mitad de la Tierra. Bien, para saber cómo se sacan los meridianos, necesitaremos otra vez el semicírculo. Si tomamos como referencia el meridiano de Greenwich, que es 0 grados, sería este, y vamos ya sea de este lado o del otro, del lado oeste o del lado este, tendremos entonces 45 grados, 90 grados, 135 grados y 180 grados, que es el lado justamente opuesto al meridiano de Greenwich. Al meridiano 180 grados también se le conoce como antimeridiano, por ser el opuesto del meridiano de Greenwich. Sería la parte opuesta. Y es el único meridiano que puede ser tanto oeste como este al mismo tiempo. El meridiano 180 grados o antimeridiano también es el meridiano de referencia para el cambio de hora mundial, ya que la Tierra gira de oeste a este. Los primeros países en recibir un nuevo día son los que se encuentran al este, y los últimos en recibirlo son los países del oeste. Como la Tierra gira de oeste a este, los primeros países de la Tierra en amanecer son los países del este, y los últimos en hacerlo son los del oeste. Por lo tanto, los países del este están adelantados en tiempo con respecto a los países del oeste. Para determinar las zonas horarias del planeta se hacen uso de los meridianos, es decir, se usan 24 meridianos para determinar las 24 horas del día en la Tierra. A cada franja determinada por los 24 meridianos se le llama usos horarios. Como el antimeridiano es al mismo tiempo este que oeste, es el primer lugar en la Tierra en donde sale el sol y también es el último lugar en donde se oculta. El antimeridiano tiene una forma en zigzag, ya que algunos países de esas regiones decidieron cambiar sus horarios a donde más les convenía. Por ejemplo, mientras que en Samoa Occidental son las 6 de la mañana del día 15 de octubre,
En la Samoa estadounidense son las 6 de la mañana del día 14 de octubre, ambos con la misma hora, pero en diferentes días. Aquí vemos al meridiano de Greenwich y al antimeridiano 180 grados. Como la Tierra gira de oeste a oeste, es el primer lugar en donde sale el sol, como vemos, y al mismo tiempo, curiosamente, es el último lugar en donde oscurece. Por último, vale la pena recordar que el meridiano de Greenwich divide a la Tierra en dos hemisferios. El hemisferio oeste, que también se le conoce como hemisferio occidental o hemisferio poniente porque es donde se pone el sol, y el hemisferio este, que también se le conoce como hemisferio oriental o hemisferio levante porque es donde sale el sol. En cuanto al ecuador, este divide a la Tierra en hemisferio norte, que también es llamado hemisferio boreal o hemisferio septentrional, y al hemisferio sur, que también es llamado hemisferio austral o hemisferio meridional. En resumen, con los paralelos medimos la latitud, que es la distancia en grados, minutos y segundos que hay de cualquier punto de la superficie terrestre con respecto al ecuador. Y con los meridianos medimos la longitud, que es la distancia en grados, minutos y segundos que hay de cualquier punto de la superficie terrestre con respecto al meridiano de Greenwich. Conociendo la latitud, la longitud y la altura de un punto, podremos saber el lugar exacto de la superficie terrestre donde se ubica dicho punto.